Testimonios de lo paranormal. Quinta historia. Los espantos de los Apamates. El sol se había puesto hacía horas, arrastrando consigo los últimos vestigios de un día agotador. Carlos, un hombre de 40 años con la espalda curvada por el peso de incontables jornadas laborales en la construcción, se sentó en la barra de su rincón favorito. No era un bebedor habitual, pero la semana había sido especialmente cruel. El capataz exigente, el calor asfixiante de Maracay y la presión de llegar a fin de mes. Una cerveza se convirtió en dos, y dos en una hilera de botellas vacías que prometían un olvido efímero. La conversación fluía a su alrededor como un río incesante, pero Carlos apenas escuchaba. Su mente, antes un torbellino de preocupaciones, ahora era una laguna turbia, apacible. Miró el reloj de pared del bar, las 11:30. Un sobresalto recorrió su cuerpo. ¿Tan tarde? Su esposa María estaría preocupada, o peor aún, furiosa. Vivía en La Candelaria, un barrio que, aunque no estaba excesivamente lejos, requería un buen trecho a pie si no se tomaba un autobús. Y a esa hora, los autobuses eran una quimera. La solución, pensó su cerebro embotado por el alcohol, era obvia: el Parque Los Apamates. El parque, un pulmón verde en el corazón de El Limón, era conocido por sus frondosos árboles de apamate, que en primavera se vestían de flores púrpuras. Atravesarlo significaba cortar el camino a casa en casi 20 minutos. Lo había hecho cientos de veces, de día, incluso al atardecer, pero nunca, jamás pasada la medianoche. La idea de los atardeceres en el parque con las familias paseando y los niños jugando le dio una falsa sensación de seguridad. ¿Qué podría pasar? Una luna llena, enorme y lechosa, colgaba en el cielo, bañando las calles con una luz fantasmal. Carlos se despidió del cantinero con un gesto desgarbado y salió a la noche. El aire fresco le golpeó la cara, un leve alivio para el calor interno que lo consumía. Caminó con pasos inciertos, la euforia del alcohol mezclada con una creciente urgencia por llegar a casa. Al girar en la esquina de la calle principal y ver la entrada imponente del parque, una punzada de duda lo asaltó. La silueta de los árboles se alzaba como una muralla oscura, sus ramas retorcidas como dedos huesudos contra la luna. El silencio era casi total, roto solo por el lejano ladrido de un perro y el zumbido de los grillos. «Tonterías», se dijo a sí mismo, con la voz más alta de lo necesario. «Es solo un parque, y la luna está preciosa». Cruzó el umbral de hierro forjado. Al principio todo parecía normal. La senda de tierra, bordeada por palmeras y arbustos, se extendía ante él, iluminada por la luna. El aroma a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire. Dio unos pasos más, tatareando una vieja canción. Pero a medida que se adentraba, la atmósfera empezó a cambiar. El aire se volvió pesado, frío, a pesar de la noche cálida. Las sombras de los árboles, antes meras formas, ahora parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose en los bordes de su visión. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación que el alcohol no podía aplacar. Se detuvo, mirando a su alrededor. No había nadie. El parque, que de día era un hervidero de vida, ahora era un mausoleo silencioso. La senda comenzó a serpentear entre los apamates, sus troncos gruesos y nudos proyectando sombras alargadas que se estiraban y encogían con cada brisa. Carlos sintió una punzada de inquietud. Aceleró el paso, intentando disipar la extraña sensación. Fue entonces cuando la escuchó. Un susurro. No era el viento en las hojas, era una voz, apenas audible, que parecía llamarlo por su nombre. Carlos. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Miró a su alrededor, pero no vio nada, solo la oscuridad y los árboles. «Hola», balbuceó su voz, sonando extraña en el silencio. No hubo respuesta. Se obligó a seguir adelante, diciéndose que era el alcohol, que estaba escuchando cosas. Pero el susurro regresó, esta vez más claro, más cercano. Era una voz femenina, melancólica, casi un lamento. «No debiste venir». Carlos empezó a correr. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si miles de ojos invisibles lo siguieran desde la oscuridad. El camino que antes le aparecía recto, ahora se retorcía y se bifurcaba en formas extrañas. Tomó un giro a la derecha, esperando salir pronto,
pero la senda parecía no tener fin. Los árboles se cerraban sobre él, sus ramas entrelazadas formando un dosel denso que apenas dejaba pasar la luz de la luna. De repente, una figura borrosa apareció en el rabillo de su ojo. Era alta y delgada, con una túnica oscura que ondeaba al viento, a pesar de que no había brisa. No tenía fecha, solo una oscuridad profunda donde deberían estar sus rasgos. Carlos gritó, un sonido estrangulado que se perdió en la inmensidad del parque. Tropezó, cayendo de rodillas sobre la tierra. Levantó la vista, pero la figura había desaparecido. El pánico se apoderó de él. Se levantó a trompicones, la cabeza dándole vueltas. Empezó a correr de nuevo, sin rumbo fijo, solo con la desesperación de salir de ahí. Pero cuanto más corría, más desorientado se sentía. El parque, que siempre había tenido un diseño lógico, ahora parecía un laberinto sin fin. Los mismos árboles, las mismas formaciones rocosas se repetían una y otra vez. Era como si estuviera corriendo en círculos, atrapado en una pesadilla. El aire se volvió gélido, helando sus huesos a pesar del sudor que le empapaba la ropa. Pudo ver su propio viento en el aire. La luna, que antes era un faro, ahora parecía una calavera blanquecina, burlándose de su agonía. Las sombras se alargaron, se hicieron más densas, y de ellas comenzaron a surgir formas. Un niño pequeño, con los ojos vacíos y un balancín en la mano, lo miró desde atrás de un tronco, su sonrisa macabra iluminada por la pálida luz lunar. Unas risas infantiles, huecas y sin alegría, resonaron a su alrededor. Carlos se llevó las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero las risas se volvieron más fuertes, más cercanas, hasta que sintió que le taladraban el brereiro. Luego, una mujer de blanco, con el cabello largo y revuelto, flotó entre los árboles. Sus ojos eran cuencas vacías y sus manos huesudas se extendían hacia él, como si quisiera arrastrarlo a la oscuridad. Su lamento era un ulular desgarrador que helaba la sangre. Era la Llorona, pensó Carlos, una leyenda urbana que había escuchado de niño, ahora materializada ante sus ojos. Corrió más rápido, sus pulmones ardiendo, sus piernas a punto de ceder. Las figuras se multiplicaron. Rostros distorsionados aparecían entre las ramas, ojos rojos brillaban desde la oscuridad, y manos espectrales intentaban agarrarse a su ropa. Escuchó pisadas detrás de él, el arrastrar de cadenas, el susurro de voces que le prometían dolor y desesperación. No solo eran imágenes, sentía el frío de sus presencias, el aliento fétido de algo antiguo y maligno. «Déjenme en paz», gritó, su voz ronca por el miedo. «Por favor, déjenme salir». Pero los espantos de los apamates no conocían la piedad. Cada vez que quería ver una salida, un sendero familiar, se encontraba de nuevo en el mismo lugar, rodeado por la misma vegetación densa, los mismos árboles fantasmales. Era como si el parque mismo lo hubiera atrapado, doblándolo sobre sí mismo, un laberinto de miedo y desesperación. La lógica se desvaneció, reemplazada por la certeza de que había cruzado un umbral, de que había entrado en una dimensión donde el tiempo y el espacio se comportaban de forma caprichosa, manipulados por entes invisibles. Sintió que había estado corriendo durante horas, que el sol nunca volvería a salir. El exhaustión, el terror y el alcohol se mezclaron en una sinfonía de locura. Cayó de nuevo, esta vez sin fuerzas para levantarse. Se arrastró, suplicando, pidiendo clemencia a las sombras que lo rodeaban. Los susurros se convirtieron en un coro, las risas en carcajadas infernales. La mujer de blanco se acercó, su rostro ahora un pozo de vacío, su mano huesuda extendiéndose hacia él. Carlos cerró los ojos, esperando el final. Un grito desgarrador escapó de su garganta. Fue un grito de puro terror, un alarido de desesperación que resonó en el silencio de la noche. Y entonces, de repente, algo cambió. El aire frío se disipó, el coro de voces se desvaneció, el olor a putrefacción se fue. Abrió los ojos, tembloroso. La luna seguía en el cielo, pero su luz ya no era macabra, era simplemente la luz de la noche. Las sombras seguían ahí, pero eran solo eso, sombras. Los árboles eran solo árboles. Estaba en la entrada del parque, a pocos metros de la calle principal. Se levantó apenas puedes, mirándose alrededor con incredulidad. La reja de hierro forjado estaba ahí, la calle vacía más allá. Era la salida. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación causada por el alcohol? Miró su reloj de pulsera. Las 12:10. ¿Qué? ¿12:10? No puede ser. Si había entrado al parque a las 11:30 y había pasado lo que sintió como horas, ¿cómo es posible que solo hubieran transcurrido 20 minutos? Su brejeno renegó a procesarlo.
Sintió que había sido una eternidad, que había envejecido 10 años en esos momentos de terror. Salió del parque, tambaleando. La calle, aún quedó oscura, le pareció un refugio seguro. Caminó el resto del trayecto a casa en un estado de shock. Al llegar a su puerta, María ya lo esperaba, con los brazos cruzados.